En el libro de los Hechos, ahí vamos a estar estudiando capítulo 20. Hechos capítulo 20 es lo que nos corresponde estudiar esta tarde. Mientras nosotros estudiamos el libro de los Hechos, estamos ya en la última etapa de la profecía que se dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8. Debo recordarles a ustedes que en Hechos 1:8, Jesucristo, mientras hablaba con sus discípulos, les instó a que se quedaran en Jerusalén. Que se quedaran en Jerusalén mientras se cumplía la promesa del advenimiento del Espíritu Santo. Y les dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y este versículo era para que los discípulos esperaran con ansias la venida del Espíritu, pero también era una especie de profecía que anunciaba la forma en cómo el Evangelio se iba a predicar en el siglo I. En Hechos capítulo 2 y 3, el Evangelio se predica en Jerusalén a través de Pedro y Juan. En Hechos capítulos 7 y 8, el Evangelio pasa de Jerusalén a ser predicado en Judea. ¿De qué forma? Bueno, hubo una persecución que propinó Saulo de Tarso, y todos los judíos, cristianos y gentiles que habían en Jerusalén se vieron obligados a huir, y mientras huían iban predicando el Evangelio en todas las áreas que se encontraban. Dentro de esas áreas tenemos a Judea y a Samaria. Entonces la profecía se va cumpliendo a través del libro de los Hechos de manera cronológica. Y finalmente, desde Hechos capítulo 9, en donde el apóstol Pablo es transformado, es llamado al ministerio, el Evangelio se comienza a predicar en todas partes del imperio, que para ese momento era la última parte de la tierra. Entonces Pablo es el apóstol llamado a predicarle al mundo de los gentiles, y digo que estamos en la etapa final porque estos últimos 10 capítulos ya se tratan de aquellos lugares remotos a donde el Evangelio aún no había llegado. Así que en esta tarde nosotros vamos a estar estudiando el capítulo 20, en donde Pablo hace una última visita en algunos de estos lugares, y pues vamos a ver qué es lo que tiene el Espíritu para que nosotros aprendamos esta tarde. Hechos capítulo 20, versículo 1. Antes de leer, les invito a que me acompañen en oración. Señor, te suplico que esta tarde tú puedas usar mis palabras y puedas abrir los corazones y abrir los oídos de aquellos que te escuchan. No hay nada que yo pueda decir esta tarde, pero estoy seguro que tú sí tienes mucho que decir. Te suplico que tu Espíritu Santo se mueva en este recinto, en nuestros corazones, y que tu palabra sea predicada. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Leemos el versículo 1 al 3 y dice: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Bien, lo que nosotros tenemos acá es lo que conocemos como el tercer viaje misionero de Pablo. Se debate si fueron 3 o 4. En realidad yo creo que fueron 3, y el cuarto fue su viaje a Roma, ya encarcelado. Pero este es el tercer viaje misionero que Pablo y otro grupo de personas que le acompañaban hicieron a través de esa zona. Este viaje puede entenderse como una confirmación de las iglesias que recién habían sido plantadas. Si bien es cierto, hubieron varias predicaciones nuevas o lugares a los que Pablo predicó, en su mayoría Pablo visitó aquellas iglesias que en el segundo viaje misionero se habían plantado. Entonces se dice que esta es una confirmación porque después de algún tiempo, después de algunos años que Pablo regresara a estas ciudades,
seguramente se iba a encontrar con problemas en estas iglesias. Seguramente se iba a encontrar con que alguna que otra iglesia estaba predicando alguna doctrina que no era muy buena. En otras ocasiones quizás esos cristianos de esas iglesias estaban desanimados. O en otros lugares, Pablo se encontró que hubo muchos frutos en estos lugares. Entonces, se dice que Pablo estuvo confirmando a estas iglesias porque en algunos casos reparó los problemas, en otros animó a los cristianos, o en otros incluso les dijo, hay que hacer más. Entonces, es una confirmación, ¿ya? Es una especie de reuniones dándoles ánimo. Eso era el tercer viaje misionero. También, como contexto histórico, nosotros debemos recordar del capítulo anterior y del estudio de la semana pasada que Pablo estuvo por 2 años en Éfeso. Diríamos nosotros mucho tiempo desde la perspectiva que para nosotros la diferencia es un capítulo, pero en realidad Pablo estuvo 2 años en Éfeso y creo que una de las primeras impresiones que tenemos de este asunto es que había mucho trabajo en Éfeso. ¿Y por qué? Bueno, porque la ciudad estaba volcada en brujería. Satanás se había apoderado de esa ciudad, había mucha brujería, mucha hechicería, y con esto viene mucho paganismo y tantas cosas oscuras que se estaban llevando a cabo en esa ciudad que era necesario que Pablo se quedara para sentar unas buenas bases teológicas en esa gente, ¿sí? De modo que cuando él faltase, esa iglesia continuara creciendo a pesar del contexto en el que se encontraba. Debo mencionar que Éfeso se convirtió en una de las iglesias más grandes del primer siglo, tanto que Jesucristo la puso dentro de la lista de las 7 iglesias a las que él envió una carta en el libro de Apocalipsis. Entonces, de alguna forma esos 2 años dieron fruto espiritualmente hablando. Bueno, ahora dice que después de que cesó el alboroto, que ustedes quizás recuerdan de la semana anterior cuál fue el alboroto que se dio en Éfeso, Pablo llamó a los discípulos, o sea, llamó tanto a los que estaban con él como a los que se quedaban en Éfeso y aprovechó para poderles exhortar, para poderles abrazar y de alguna forma dejarles instalados en esta ciudad de Éfeso, así que él podía partir y continuar su viaje misionero por otras ciudades que esta tarde nosotros vamos a estudiar. Pablo parte de Éfeso y se aventura ahora a una ciudad llamada Troas. Y esta ciudad llamada Troas es uno de los últimos lugares a los que Pablo va a predicar el Evangelio antes de llegar a Jerusalén y por supuesto ser encarcelado. Así que si nosotros pudiésemos catalogar estos últimos capítulos, pudiésemos decir las últimas predicaciones de Pablo en libertad. Entonces, en el mapa que yo les voy a presentar en las pantallas, quiero que ustedes observen algunos de los lugares y algunas de las cosas que se toman en cuenta en este capítulo. No sé si las luces, sí. Bien, después de que Alejandro el Grande falleció, que ese fue el imperio anterior que estuvo en turno, o sea, el imperio griego, este imperio se dividió en 4 partes. Esas 4 partes son Grecia, Macedonia, Siria y Egipto. Ustedes pueden ver, creo que va a ser feedback, ustedes pueden ver del lado derecho, arriba es Macedonia, del lado arriba izquierdo es Grecia, al lado derecho tenemos a Siria y Egipto no aparece en el mapa. Para que ustedes se tengan una idea, Siria es donde estaba ubicada Israel, pero a toda esa zona geográfica se le conocía como Siria. Ahora, ¿por qué es esto importante? Porque quiero que ustedes observen que ahí se mencionan los 3 o 4 viajes misioneros que Pablo hizo y casi no se distinguen los colores, pero cada viaje misionero abarcó más terreno. Eso es el punto que quiero que ustedes observen. El primer viaje misionero se quedó a la altura de Siria, Tarso, algunos lugares por ahí, pero ya para el tercer viaje misionero, Pablo ha abarcado una gran parte del mundo conocido y
La única parte que le queda por predicar es Roma, que eso ya lo hará en el momento en el que él cae en prisión. Así que en aquel pin rojo que se encuentra en la parte de arriba es donde se encuentra Troas, donde vamos a estar nosotros estudiando esta tarde. Ya, gracias. Así que en este viaje, dentro de las cosas que tenemos es, primero, que parte de Éfeso hubo un gran alboroto. Lo segundo es que dice que va hacia Macedonia, la parte que vimos en la derecha, en donde en Macedonia aprovechó para recorrer las iglesias que estaban plantadas ahí y también exhortar a los cristianos de ese lugar. Después de Macedonia, Pablo fue a Grecia y en Grecia dice que él descubrió que habían algunas acechanzas en su contra. Había un complot para asesinarle. Déjenme comentarles que se acercaba el tiempo de la Pascua en Israel. Y en tiempo de Pascua o tiempo de fiesta, los judíos acostumbran a ir de todas partes del mundo a Israel, a Tierra Santa, para ir a celebrar. Entonces, lo más seguro o la decisión más lógica es que Pablo se embarcara en uno de estos viajes para ir a celebrar la Pascua. Pablo era judío. Entonces, se andaba el rumor que los judíos se habían puesto de acuerdo en que una vez Pablo se embarcara en uno de estos botes, lo iban a tirar hacia el mar para acabar por completo con el famoso Pablo. Entonces, de ahí es que él dice en el versículo 3, después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, o sea, Israel, tomó la decisión de volver por Macedonia. Así que en lugar de cruzar el mar, se fue caminando, rodeando todas esas áreas, ¿sí? Con tal de que no fuese a fracasar en este complot. Ahora, en el versículo 4 leemos, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco, segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo. Y de Asia dice que iba Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Bien, hay algunos nombres que se mencionan acá que en realidad nosotros no sabemos mucho de estas personas. Quizás les convierte en gigantes, precisamente porque de alguna forma estaban en ese lugar, andaban en los viajes misioneros con Pablo, se encargaban también de algunas diligencias, además de predicar el Evangelio, y no me sorprendería que en muchos de los casos hayan sufrido ciertos de los sufrimientos que Pablo sufrió, valga la redundancia. Pero hay 2 nombres que a mí me interesa mencionar, precisamente porque creo que nos va a llamar, así como me llamó la atención a mí, creo que les va a llamar mucho la atención de estas 2 personas que estaban con Pablo en estos viajes misioneros. El primero que encontramos ahí está en el versículo 4, dice Aristarco y segundo de Tesalónica, ¿verdad? Esas 2 personas son las que quiero que nosotros observemos. Son 2 hombres que dice la Biblia en este momento que son de la ciudad de Tesalónica. Por supuesto, Tesalónica es una de las ciudades donde se plantó una iglesia, donde hubo mucho fruto, mucho crecimiento, tanto que Pablo dice en la primera carta de Tesalónica, de Tesalonicenses, de que cuando él llegó a visitarles, ya la gente hablaba de Pablo, ya de tan grande que el ministerio que se había hecho, que ya la misma gente que él no conocía se encargó de predicar el Evangelio. Entonces, estos 2 hombres eran de Tesalónica, habían dejado todo por seguir a Cristo y por embarcarse en este viaje misionero. Pero lo que quiero recalcar de estos 2 nombres es el significado de ellos. El primero dice que es Aristarco. ¿Okay? Aristarco es un nombre que estaba asociado con la nobleza. De ese nombre es que deriva para nosotros el término aristocracia, que se asocia con hombres que fueron en aquel entonces parte de la alta sociedad
o que tenían posiciones de gobierno o posiciones económicas altas, tenían estatus, tenían prestigio. Entonces a estas personas con el tiempo se les llamó parte de la aristocracia. Así que porque este hombre se llamaba Aristarco, nos da la impresión que es muy posible que haya sido parte de la nobleza. No debemos dejar de mencionar de lo que tuvo que haber dejado para seguir a Jesucristo en estos viajes misioneros. Pero hasta ese punto todavía no es interesante, sino hasta que venimos y estudiamos el segundo nombre. El segundo nombre precisamente es segundo. Noten ustedes en el versículo, dice Aristarco, dice y segundo de Tesalónica. Entonces sí, este hombre se le llamaba, o al menos se le conocía como segundo. Ahora, ¿qué tiene eso de interesante y por qué este hombre se llamaba con un número? Bien, este era un hombre, un nombre muy comúnmente, bueno, este era un nombre muy comúnmente utilizado para los esclavos. Déjenme decirles que la esclavitud romana no era o no fue la peor esclavitud que sucedió a lo largo de la historia. Pero si bien es cierto, no es una esclavitud que fue la peor, todavía es una esclavitud que denigraba a las personas. Entonces, de alguna forma, ellos cuando adquirían, cuando compraban un esclavo, le cambiaban el nombre, con el objetivo de deshumanizar a la persona, que esta persona ya no se sintiera tanto un humano, sino que se sintiera un poco inferior, para poder esclavizarle o para que tuviera este sentimiento de que era un esclavo. Entonces, algunos de los nombres que utilizaban precisamente eran números, ¿sí? Entonces, este hombre era, a lo mejor, en su pasado, había sido un esclavo y su nombre o su apodo era Segundo. Quizá ustedes todavía tienen un poco de dudas, pero quizá les debo recordar que en algunas de las películas los esclavos principales se les llamaba comúnmente primas, ¿sí? ¿Y por qué significa primero? Entonces, este era un segundo, era un esclavo. Ahora, tenemos estos dos hombres que son de Tesalónica, que son cristianos y que ahora se han embarcado en este viaje misionero. Tenemos un aristócrata, una persona de la alta sociedad, y tenemos un esclavo. Ahora, se vuelve interesante porque ahora están juntos en el cuerpo de Cristo. Una persona de acá y una persona de acá. Y me encanta eso porque nos da una tremenda lección. Nos da una tremenda lección porque me dice que Jesucristo no hace acepción de personas. Me dice de que todas las personas pueden venir a Jesús. Pero la lección que en realidad me da es que nosotros estamos para predicar el Evangelio a todo tipo de personas. ¿Sí? Está claro que todas las personas pueden venir a Jesús. Lo que parece ser que no tenemos claro es que nosotros debemos predicarle el Evangelio a todo tipo de personas. Y con esto significa que tu jefe necesita del Evangelio. Esto significa de que tu amigo homosexual necesita de Jesús. Esto también significa de que tu compañero de trabajo rockero necesita de Jesús. Esto también significa de que el vagabundo de la calle necesita de Jesús, o tu amigo que es drogadicto, o tu amigo que es alcohólico. Todas las personas, sin excepción, necesitan de Jesús. ¿Y cuál es el punto acá a seguir? Que si ellos no vienen a Jesús, es porque vos y yo no les estamos predicando el Evangelio. Porque resulta ser que los que estamos cerca de ellos son los que estamos llamados a predicarles el Evangelio. Entonces, este primer punto me llama la atención porque estos hombres que están acá son el resultado, muy probablemente, de la predicación de Pablo. Un hombre que tuvo que venir de cientos de kilómetros fuera de ese lugar a predicar el Evangelio, a discipular, y ahora le están siguiendo. Pero nosotros no tenemos que ir cientos de kilómetros fuera de donde estamos para predicarle a la persona que por años hemos conocido y no le hemos hablado de Jesús. Entonces, eso en realidad habla mucho del Jesús que yo digo predicar. Pero bueno, me llamó la atención estos dos nombres y me llamó la atención que están acá juntos y quise compartirlo con ustedes. Pero bien, verso 6, y nosotros, dice, pasados los días,
de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos por 7 días. Quiero que ustedes observen, a lo mejor ya se fijaron en capítulos anteriores, pero en este momento la persona del verbo que se utiliza es nosotros, dándonos a entender que el escritor es parte del viaje. En este caso, el escritor o el historiador Lucas, ¿sí? Es parte del viaje misionero. Y me llama la atención porque en los viajes misioneros de Pablo, él había conformado un equipo de trabajo. Y a lo largo de la Biblia, en realidad no se nos dice si Lucas en algún momento predicó, ¿sí? No se nos dice que predicó, que compartió algún devocional, no se nos dice siquiera que cantó alguna alabanza, pero lo que es hermoso, que todo lo que se nos dice que Pablo hizo o que alguna otra persona hizo, Lucas lo escribió. ¿Y por qué es eso importante? Porque es muy probable que vos y yo tengamos talentos, habilidades que no estamos poniendo en práctica y que pueden ser de mucha utilidad para el Evangelio de Cristo. No todas las personas se van a parar en un púlpito a predicar, o no todas las personas se van a parar a cantar. No todas las personas pueden tocar una guitarra, no todas las personas pueden hacer lo que vos haces. Entonces, ¿por qué no estamos utilizando nuestros dones y talentos para glorificar al Señor? Si fuese fútbol, si fuese basquetbol, si fuese escribir, si fuese leer, hablar otro idioma, cualquier talento, cualquier don, cualquier habilidad, el Señor nos la ha entregado para que nosotros glorifiquemos su nombre, para que nosotros discipulemos a otras personas. Y vemos que un escritor, un historiador, una persona que no creo que haya sido con muchas habilidades para andar caminando por todos lados, ahí estaba a la par de Pablo con un cuaderno escribiendo todo lo que estaba sucediendo. Y ahora nosotros podemos predicarlo. Entonces, ¿cuál es la habilidad que vos y yo tenemos que no estamos poniendo en práctica para su reino? Y eso es Lucas. El primer día de la semana, verso 7, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Esta porción que nosotros vamos a leer es muy importante que nosotros la estudiemos desde un punto de vista literal, es decir, lo que sucedió en ese momento, tal y como sucedió, pero también que hagamos una interpretación y una aplicación a lo que puede suceder en nuestra vida espiritual si nosotros hacemos lo que en este momento ocurrió. De hecho, si hubiese un título para este sermón, porque va a entrar en materia el historiador mientras escribe, es que nos preguntan a nosotros espiritualmente si nosotros estamos despiertos o si nosotros estamos dormidos. Porque resulta ser que en el ámbito espiritual, en muchos de los casos, nosotros podemos aparentar que estamos despiertos, pero hemos estado dormidos. Y es posible que la única forma o el único lugar en donde pretendemos estar despiertos es en este recinto. Pero la primera cosa que se nos dice en el versículo 7 es el primer día de la semana. Todos los discípulos se reunían para partir el pan. Ahora, eso se vuelve interesante porque si bien creo que algunos de ustedes sabrán de qué se trata esto, el primer día de la semana en realidad es domingo, ¿sí? ¿Y por qué es un poco contrastante? Porque nosotros hemos aprendido de los primeros 19 capítulos del libro de los Hechos que lo común es que se reunían el último día de la semana, o es decir, en sábado, porque en su mayoría Pablo, cuando llegaba a una ciudad, llegaba primero a una sinagoga a predicarle a los judíos. Y cuando los judíos rechazaban el sermón, Pablo se iba a predicarle a los gentiles. Ahora, en las sinagogas se reunían en sábado, pero ahora nosotros notamos que se están reuniendo el primer día de la semana, es decir, un domingo. Ahora, ¿qué significa esto? Notemos nosotros que este es en realidad el primer ejemplo que nosotros tenemos en la Biblia en donde los cristianos practican reunirse en congregación
el primer día de la semana. Muchas personas, y en muchos de los casos son los jóvenes, cuestionan de por qué los cristianos debemos reunirnos el primer día de la semana. No me malinterpreten aún, porque me van a decir, hey, pero hay con el sábado. Tranquilos, ya vamos a hablar de eso. Muchas personas se han mostrado un poco renuentes en la razón del por qué nosotros debemos reunirnos domingo, el primer día de la semana, o incluso del por qué se le llama el Día del Señor. Sí, en la mayoría de los casos, el día que tenemos libre es domingo. Entonces, en los que trabajan, ¿verdad? Entonces, tenés libre el domingo, pero hay que ir a la iglesia, entonces en realidad nunca tenés libre, porque tenés que ir a la iglesia y de pronto te dicen que tenés que servir en un ministerio y en muchos de los casos para servir hay que ir a una capacitación o a un ensayo, todo el día pasaste en la iglesia. Entonces comienza ese debate espiritual de qué es lo que de verdad se supone que debemos hacer. Bien, como primer punto sobre este tema, bajo Jesucristo, todos los días en realidad son santos, todos los días en realidad son del Señor, y nosotros los que nos llamamos cristianos estamos para glorificar, para adorar, para leer, para aprender, para orar y para servir todos los días de la semana, no solamente el domingo y no solamente sábado. Aquellos de ustedes o aquellos de nosotros que hemos considerado que el domingo es el único día donde se deben realizar estas actividades, estamos en un serio problema o en una enfermedad religiosa, porque eso es lo que es. Nosotros no estamos únicamente para presentarnos a la iglesia el día domingo o en cualquier otro día específico, cumplir con el rito religioso y después volver a mi vida. No, nosotros estamos para todos los días levantarme con Jesús, todos los días leer la palabra de Dios, todos los días gozarme en el Señor, todos los días servir en mi trabajo, en la universidad, en mi colonia, en el partido, yo puedo servir a mi prójimo, donde sea. Nosotros estamos para ser cristianos en todas partes y eso convierte nuestros días en el día del Señor cada día. Pero como segundo punto, la pregunta siempre viene y es, ¿por qué entonces vieron los primeros cristianos que el domingo era un día que les provocaba congregarse? Porque si bien es cierto, todos los días son del Señor, como ya acabamos de explicar, seguimos teniendo el mismo dilema, pero el domingo se siguen reuniendo como iglesia. Entonces, ¿cómo resolvemos este dilema? Bueno, hay cuanto menos 2 o 3 características o razones que nos invitan a nosotros a descubrir del por qué nosotros deberíamos reunirnos el día domingo. Y después de decir estas razones, el que de nosotros todavía debata cualquiera de estas posiciones, pues está en serios problemas. La primera, que es la que más me encanta y creo yo que es la más importante, es que simple y sencillamente Jesucristo resucitó en día domingo. ¿Sí? Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que el domingo era ese hermoso día en el que se celebraba la fiesta de las primicias en Israel, la fiesta levítica. Y la fiesta de las primicias que los judíos pasaron celebrando por cientos de años no era más que una sombra o una tipología de lo que el evento más grande que haya sucedido en la historia iba a ser, que era la resurrección de Jesús. Aquellos de nosotros que pensamos que la crucifixión es el evento más hermoso, no, es la resurrección. Sí, la resurrección es hermosísimo, es las primicias en donde Jesucristo cumple su promesa de decirnos, ustedes ahora pueden tener salvación, ustedes ahora pueden resucitar. ¿Por qué? Porque ya lo hice yo, porque ya vencí la muerte. Entonces, Jesucristo resucitó en día domingo. Los cristianos del primer siglo o los cristianos de la iglesia primitiva dijeron, bueno, celebremos todos los domingos que nosotros tenemos vida eterna. ¿Sí? Así que cada domingo cuando nosotros nos levantamos, en nuestra mente debe estar, gracias Cristo, porque por ti tengo salvación. En agradecimiento yo voy a ir a servirte, yo voy a ir a predicar tu evangelio, yo voy a hacer lo mejor, lo que me toque hacer, voy a hacerlo lo mejor. ¿Por qué? Porque tú hiciste algo más grande por mí
que cualquier cosa que yo pueda hacer por ti. Entonces, por eso el domingo. La siguiente razón, y esto sí es una suposición, ¿okay? Debo aclarar este punto. La siguiente razón es que es probable que muchos de los cristianos gentiles de este siglo, del primer siglo, terminaron siendo o sintiéndose incómodos reuniéndose en las sinagogas con los judíos, porque los judíos de alguna forma continuaron el rechazo hacia el cristianismo. Entonces, muchos de estos cristianos gentiles debieron decir, bueno, la verdad es que esto no está funcionando, escojamos otro día para reunirnos. Y por eso escogieron el domingo para congregarse. Repito, es una suposición. Puede ser que tenga sentido, pero es una suposición. Y por eso es que al día domingo se le llamó el Día del Señor. Bueno, con esto, creo que un punto de aplicación que podemos tener sobre este tema no es precisamente si ustedes o yo estamos viniendo el día domingo a la iglesia. Yo creo que eso no es debatible, debería suceder. Pero el punto de aplicación que creo que nosotros debemos tener en cuenta es si de verdad estamos dedicando nuestros 7 días al Señor. Si nosotros que profesamos la fe cristiana, en realidad estamos profesando la fe cristiana. Entonces, si vos y yo somos cristianos fuera de estas 4 paredes, llevamos la palabra de Dios a nuestros amigos, llevamos la palabra de Dios a nuestro trabajo, nuestro testimonio predica por sí mismo de quién creo. O sea, quiere decir de que mi vida predica más de en quién creo que si abriera esta Biblia. Las personas pueden ver inmediatamente que soy cristiano sin necesidad de abrir la Biblia. Entonces, mi testimonio predica tanto allá afuera. Es la pregunta que yo puedo hacerme esta tarde. Y la segunda cosa es, si yo en realidad estoy profesando mi fe allá afuera y Cristo ha impactado tanto mi vida y Cristo me ha transformado, ¿por qué no estoy sirviendo los domingos o cualquier otro día de la semana? ¿Por qué no estoy dedicándole mi vida completa a Él en agradecimiento por lo que Él ya hizo por mí? Entonces, que esto no sirva de exhortación, sino de ánimo, porque creo que todos los días nosotros debemos recordar lo que Cristo hizo por nosotros, porque es posible que si nosotros no estamos de acuerdo con eso, simple y sencillamente estamos dormidos y nos ha pasado lo que le pasó a Éutico. Revisen conmigo, el primer día de la semana, reunidos todos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba y habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Éutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Bien, no vamos a discutir de las razones por las que Pablo alargó su sermón. Imagínense que yo en este momento no dejo de predicar y vamos al 21, al 22 y terminamos el libro de los Hechos esta tarde y llegamos a medianoche. Yo estoy más que seguro que después de que esa luz roja se apague, me apagan el micrófono, apagan el sonido, apagan las luces, aunque yo siga predicando, ¿sí? O si eso no fuese así, estoy seguro de que muchos de ustedes estuvieran durmiendo. Eso es lo que le pasó a Éutico. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, Pablo alargó su sermón hasta la medianoche. La razón más clara que tenemos es porque este era el último sermón de Pablo en Troas. Sí, él lo tenía muy bien claro. Entonces, él sintió del Señor que si ese es el último sermón que vas a dar en ese lugar y esa iglesia necesita una información que pueda sentar sus doctrinas antes de partir, Pablo vio en sabiduría que necesitaba alargar su sermón. Entonces, este chico estaba sentado en la ventana, que no eran ventanas de vidrio, sino solo el orificio, y el humo, el monóxido que estaba expediendo la lámpara debió intoxicarle, más las altas horas de la noche, más el cansancio, se fue y se mató.
¿Sí? Entonces, dice que eso es lo que sucedió acá. Y por supuesto, más adelante nosotros descubrimos de que hay un milagro, el Espíritu Santo obra a través de Pablo y el muchacho vuelve a la vida. Ahora, el punto que nosotros vamos a tratar no es quedarse dormido en la iglesia. De hecho, yo creo que algunos de ustedes están en su derecho de dormirse porque quizás yo soy el peor predicador y tienen su derecho. Entonces no es el punto que vamos a tratar. El punto que sí vamos a tratar es quedarse dormidos espiritualmente hablando, porque eso sí es algo que a nosotros nos concierne hablar y dejarlo muy claramente. La Biblia habla sobre algunos que caminan dormidos mientras están en su vida cristiana. En Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6, la primera carta, dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque los que duermen y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día somos sobrios. Pues los que duermen y los que se embriagan de noche se embriagan, dice. Bien, debo mencionar que nosotros, siendo jóvenes, debemos tener mucho cuidado con dormirnos espiritualmente. Porque así como Pablo lo mencionó en Tesalonicenses, aquellos que duermen, dice, de noche se están embriagando. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando nosotros estamos dormidos espiritualmente, es la oportunidad para que el enemigo nos ataque. Muchos de ustedes comenzaron su caminar en la fe muy fuertes, tuvieron un primer amor, fueron a programas, fueron a seminario, hicieron muchas cosas y tuvieron un primer amor con Dios. El tiempo pasó, tuvieron que ir a la universidad, algunos tomaron un trabajo y comenzaron a combinar sus prácticas, comenzaron a distraerse con lo que el mundo tiene para ofrecer y de pronto se encuentran en una situación en la que están dormidos espiritualmente. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando una persona está dormida? Inmediatamente se vuelve vulnerable. Si vos estás dormido, sos vulnerable. ¿Cuántos de nosotros hemos estado dormidos y no hemos sentido el temblor del cual todas las personas hablan el siguiente día? Hace poco hubo uno y muchos de ustedes estaban dormidos. Entonces nos vuelve vulnerables porque quién sabe si termina siendo un terremoto, nos cae una columna y ahí está, estábamos dormidos. ¿Sí? Entonces cuando nosotros estamos dormidos, y por supuesto en este caso espiritual, nos volvemos vulnerables a cualquier tentación. ¿Sí? El enemigo aprovecha ese momento, el enemigo aprovecha ese desliz, el enemigo tira sus dardos, tira su veneno y nosotros estábamos dormidos, estábamos despistados y cuando menos sentimos estamos en un hoyo del que es muy difícil salir. Cuenta la historia de la Segunda Guerra Mundial que el ejército alemán estaba por atacar a Francia. Y en este documental en el que se cuenta esa historia, el punto de vista desde el que lo cuenta es las tácticas, las estrategias que utilizaron los ejércitos para ir a la guerra. Entonces, una de las estrategias que el ejército alemán utilizó en esa precisa guerra es que dieron metanfetaminas a todos sus soldados. Y esta droga permitió que sus soldados estuvieran despiertos por 6 días. Y entonces, cuando fue el momento de atacar, estos soldados que el documental les describía como máquinas, ¿sí? Atacaron, pelearon día y noche por 6 días al ejército francés. Por supuesto, les tomó desapercibidos, porque todo ejército necesita un tiempo para descansar y para poderse reestructurar. La máquina alemana arrasó, porque los franceses estaban dormidos, estaban cansados, no estaban preparados. Entonces, cuando nosotros estamos dormidos, el enemigo nos va a atacar y es muy posible que ustedes hoy por hoy estén bajo el ataque del enemigo porque no se han despertado espiritualmente. Cuando nosotros dormimos, también sucede que la iglesia no está atacando al enemigo. Cuando nosotros estamos dormidos, nosotros en realidad no estamos atacando al enemigo. Estamos en modo defensa quizás, pero no estamos atacando. La Biblia dice en Mateo capítulo 16 que nosotros, la iglesia de Cristo, estamos para ir y atacar al infierno.
tanto que las puertas del infierno no prevalezcan contra nosotros. Entonces, nosotros no estamos para resguardarnos en estas cuatro paredes, estamos para ir afuera y atacar al enemigo. Pero muchos de nosotros estamos dormidos. Charles Spurgeon cuenta en una de sus predicaciones 3 ilustraciones que hablan acerca de este tema. La primera de ellas es una ciudad que ha sido inundada por una plaga mortal. Dice que miles de personas están muriendo por la devastadora plaga. La mortandad está por todos lados y dice que hay un médico que aparentemente tiene la cura para esta enfermedad. Y resulta que este médico estaba dormido. ¿Pueden imaginarse ustedes cómo las personas estaban con este médico? Le gritaban: despierte, 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 necesitamos la cura. Esa es la primera ilustración. La segunda ilustración que este predicador cuenta es un buque hotel que se está aproximando a un puente carretera. Dice que la colisión es inminente, ¿sí? Que si el capitán no quita ese rumbo de ese barco, va a estrellarse y cientos de personas van a morir. El capitán estaba dormido. Las personas le gritaban: despierta, despierta, vamos a morir. Y la tercera ilustración es un prisionero en una celda que está a punto de ser guiado al cuarto en donde va a recibir su ejecución. Está caminando por ese túnel que le transporta a su muerte. Pero dice la ilustración que del otro lado de la prisión se encuentra un hombre que tiene en su mano el permiso firmado para poderle dar el perdón y que esa persona no vaya a la ejecución. Pueden imaginarse la incertidumbre de este preso, ¿verdad? El hombre estaba dormido. ¿Qué dicen estas ilustraciones? Hay muchas personas que esta tarde o en esta era pueden ser perdonadas, pueden ser salvadas, pueden ser rescatadas si vos decidís despertarte. Porque nosotros, los jóvenes, estamos dormidos, así como Éutico. Efesios 5:14 dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ustedes y yo podríamos ser el espejo en el que Éutico se está reflejando. Hemos decidido dormirnos mientras el mundo está yendo al infierno. Pero nosotros tenemos el timón enfrente de nosotros tenemos la cura de esa enfermedad, nosotros tenemos el perdón de ese prisionero, porque nosotros tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Debemos despertarnos.